Muchas gracias por su atención. Atentamente, la bibliotecaria. Bueno, no sé si alguien tiene otro fragmento. Yo tengo este. Quedé preocupada por el consumo de café. Empezaré a cepillarme los dientes luego de haberlo tomado. Me angustia quedar con los dientes amarillos. Los demás efectos indeseados en el cuerpo son riesgos inevitables de la vida, mientras el tinto reduzca la capacidad del olvido. Bienvenido sea. Muy bien. ¿Alguien más tiene un fragmento? Sí, yo tengo uno. Martes 13 de octubre, por la tarde. Le dije a una estudiante que se me estaba olvidando la memoria. Creo que también se me está olvidando hablar. Deseosa de no estar equivocada, escribí en la barra de búsqueda de Google, olvidar la memoria. Y me pareció, como primer resultado, un artículo sobre cómo olvidar cosas a propósito en 8 pasos. Lo más provocativo. Lo chévere del libro, pues si quieren arranquemos por ahí, es pues como esos momentos que para mí, por ejemplo, me parecían muy monótonos en la medida que iba leyendo el libro. O sea, como que la vida dentro de una biblioteca para mí, claramente para Carol no será lo mismo, pues puede ser muy monótona y un poco aburrida, ¿no? Como esa rutina de estar haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero lo que me parece más interesante es cómo esos momentos tediosos o lo que sea, pues se convierten en unas creaciones literarias bien bonitas. O sea, que finalmente, pues como escucharon en los fragmentos que leyeron, pues la forma como está narrado resulta pues muy interesante, y como cosas cotidianas como por ejemplo el Comején, que se vuelve una carta que básicamente es una petición a los directivos de la biblioteca o del colegio o lo que sea, pues también se convierte en pues una construcción literaria interesante, producto de la capacidad creativa de esta bibliotecaria para poder pues contar lo que está pasando. Y finalmente ese estilo de diario, pues lo que también evidencia un poco son los distintos estados de ánimo por los que ella está pasando, y los distintos momentos durante su estancia como trabajadora en esta biblioteca, que pues en lo personal también me identifica mucho, ¿no? Como que hay distintos momentos en los que uno está trabajando y entra súper entusiasmado, y luego viene la monotonía, luego pasa algo que le devuelve el ánimo por el trabajo, bueno, como distintas situaciones, pero pues claramente no siempre resulta una creación literaria de esas cosas que uno vive en un día a día, como una reunión de trabajo, como, no sé, cualquier tipo de situaciones. Entonces eso me parece que es como pues interesante. Ahora, para mí no está tan claro, por ejemplo, no sé si aquí los literatos y la bibliotecaria, pues porque el tema de Comején, por ejemplo, es tan importante, ¿no? Porque uno decía como, ay, pues un libro que tiene bichos y pues ya bótenlo, pero pues realmente en eso, en temas de conservación, pues seguramente tiene una relevancia mucho más importante, ¿no? No sé cómo lo ven. Comején, ay, Comején, Comején, ay, Comején, ¡hey! Vuelve a mi lado, ¡hey! Vuelve a mi lado, ¡hey! Sí, es muy cierto, Alejandro, que has dicho. Nosotros en las bibliotecas pues siempre tenemos que estar luchando como con, digamos, o sea, contra el tiempo, ¿no? Porque, y me parece que es algo que aparece aquí en este diario como una constante, y pues que podría ser un conflicto que permanece, y es como esa lucha contra el tiempo, tratando de preservar las cosas, porque finalmente una biblioteca es, pues, en gran medida un intento por preservar algo, el tiempo, es como algo que pasó, una historia, una realidad, como una cultura. Entonces sí me parece bien interesante esos momentos en los que lucha contra las termitas o contra los hongos, pero finalmente es como que va más allá, porque es como una lucha humana que está también como en los museos, que está incluso cotidianamente cuando uno trata como de limpiar el polvo de su casa, está luchando contra el tiempo para preservar, conservar y transmitir. Pues tenía como esa cosa interesante de ya, lo que dije, exactamente. Pero finalmente esas son las humanidades, ¿no? O sea, las humanidades se crean justamente para conservar esa cosa que nos hace humanos, que va más allá de la lógica y de las ciencias básicas y ciencias duras
y es como pues esa capacidad creativa, cómo se conserva. Entonces, Sí, y bueno, ahora ahora es interesante porque ahora pues se conserva pues digitalmente, ¿no? Entonces ahora pues listo, los archivos, ya solucionó toda la parte del polvo y de esto, pero bueno, de pronto un virus claro. Y viene la otra forma y es como con la cantidad de información que se produce ahora, pues conservar eso es mucho más complejo en términos de la cantidad de información, entonces también establecer cuáles son los protocolos de clasificación y demás, pues eso también hace parte, pero bueno, es un tema ahí como sí. No sé, ustedes cómo vieron, cómo les fue con la lectura y qué comentarios tienen sobre el libro de allá. Pues hay una cosita que yo quisiera agregar como a esa primera pregunta, y es que de este libro lo que me parece interesante, y pues en general del género del diario literario, es que lo cotidiano empieza a adquirir un valor o una dimensión que es mucho mayor a la de lo cotidiano sin que pierda la idea de lo cotidiano, ¿sí? Como un comején, que es algo pues con lo que cuántas sociedades habrán luchado en el mundo para proteger pues no solo un libro, sino las mismas casas, las camas, ¿sí? Como una cosa que pareciera tan ínfima y vulgar, si se quiere, adquiere también una relación frente a el cuidado de la sociedad ante el libro, o cómo se preserva un poco en la idea que plantea José, el conocimiento para transmitirlo hacia otras generaciones. Y sin embargo, me parece muy lindo que este libro también se pregunte, o sea, como claro, tengo esta cosa de lo cotidiano, pero que también durante esa pregunta de lo cotidiano yo pueda imaginarme mucho más allá de lo cotidiano, ¿no? ¿Qué pasa cuando un comején se traga no un libro que se ha reproducido 200.000 veces, sino un libro del que ya solo queda una copia? ¿O qué pasa cuando está invadiendo un estante completo? O sea, ¿cómo controlo la pérdida del valor de las cosas? Eso me parece una pregunta súper interesante, y eso da pie dentro del mismo libro a, por ejemplo, incluir frases de libros famosos, las lecturas que ella tiene, cuáles son las preguntas que se hace sobre ciertas palabras, la relación que ella empieza a tener con el lenguaje, digamos las reflexiones que hace cuando está por fuera de la biblioteca. Y una cosa que decía Juliana que me parece súper lindo, la posibilidad de luego, después de pensarlo en la soledad o en su cotidianidad personal, ponerlo en contacto con otros. Eso me parece súper lindo como de la idea del libro, ¿no? No es solo lo que pasa con uno, sino lo que pasa en situación con otros. Bien, ¿quién más tiene algún comentario sobre su experiencia lectora en el libro de Hallazgos? Pues conectado un poco con esto de preservar o de, no sé, como con esta idea que venían conversando, a mí realmente una cosa que me llama mucho la atención del libro es la hechura misma del libro, ¿no? Es decir, más allá del contenido y de todo lo que estamos conversando sobre lo que sucede dentro de las páginas del libro, pues también es como el libro mismo y la hechura del libro. Es un libro que casi parece hecho a mano, digamos, cosido a mano, y tiene unas ilustraciones que lo acompañan, tiene unas tarjetas y algunos como insertos especiales del libro que también me hacen pensar como en esos mismos términos en la conservación o la preservación de ciertas cosas, porque finalmente, por ejemplo, la carta del asunto Comején, pues aunque no está hecha a mano tal cual, pues sí tiene como, intentan ilustrarla de la manera más cercana a como sería una carta hecha a mano, y eso hace que tenga como unos toques diferentes el libro, que tenga una tarjeta, como una postal de envío por correo, o como ese tipo de detalles creo que hacen también el libro y lo enriquecen mucho, y lo vuelven también mucho más especial, que complementa muy bien como todo ese contenido del que estamos hablando. Y yo creo que eso, o sea, a mí lo que el libro me hizo pensar, y es como
a veces no importa tanto qué se diga como cómo se cuente y cómo se exprese, ¿verdad? Entonces esto de la edición de este diario, digamos que para mí es como un reflejo gráfico de eso, aunque mi reflexión mientras lo leía era más en las palabras, en cuanto a la posibilidad de convertir las cosas básicas en extraordinarias, o en cómo, por ejemplo, como decía Carol, pensar en una cosa que es ínfima y hacerla importante, ¿no? O sea, mostrar la importancia que cada cosa ínfima puede tener en la vida de un montón de personas yo nunca me había puesto a pensar en el Comején, ni en las implicaciones que puede tener para nadie, pero no, o sea, entonces, digamos, como que cada detalle, lo que más me quedó, digamos, la reflexión más importante para mí, y es como básicamente convencerme de una cosa que yo como periodista siempre he pensado, y es que todas las vidas tienen su gracia. Y lo que decía Alejo, como que podría ser una vida monótona y aburridora en una biblioteca, tal. Esta mujer logra hacernos ver la gracia que tiene, incluso en los días aburridores para ella, logra encontrarle un encanto, o logra transmitir un encanto. Eso. Bien, Caro. José, ¿tenía un comentario también? Precisamente hablando de esto del embellecimiento que pues está, digamos, yo lo veo ahí en dos cosas, relacionado con la hechura del libro, lo que hablaba Caro, y también con el embellecimiento del día o de lo cotidiano, como hablaba Caro también. Pero no sé, yo tengo mis dudas frente a eso, porque no sé si llega a ser un poco alambicado a veces este libro, o si se va muy, no sé cómo lo sintieron. Yo en un momento sí sentí que había algo en el que había como mucho como trabajo para que sea algo bonito, lindo, lleno de detalles, que puede ser, está bien, y creo que a mucha gente le puede gustar, pero no sé si en eso se perdía un poquito como algo de crítica, no sé, como algo que yo siempre espero un poco como en la literatura a veces, pero pues no sé, pues digo, como que tendría como ciertos alcances el libro. Pero a mí también me pasó algo, y es como que cada relato es tan breve que también tal vez era un choque con la costumbre de lectura que yo tengo, que es pues leer prosa, digamos, como historias completas, que yo sentía como, por momentos sentía como, o sea, y que tal vez, no sé, me hiciste pensar en eso, José, cuando mencionabas lo que acabas de decir, como que no tiene un hilo conductor, sí, el tiempo, o no sé, su experiencia, o no sé cómo juzgarlo, pero a veces también yo sentía como, pues como, no sé, como, ¿y para dónde va también? Estaba pensando ahorita que hablaban ustedes, hace unos días vi una película en Netflix que se llama Un ciudadano ilustre, y era sobre un escritor que se ganó un premio Nobel, y en algún momento cuando está recibiendo el Nobel, él habla sobre el ego. Y entonces ahora, recordando un poco eso, decía, pues Carol nos hace una introducción, digamos, importante sobre el papel del diario en la literatura, pero también cuando estaba leyendo el libro, ahora recuerdo, pues también preguntaba, pero ¿quién es este personaje como para que sea importante que nos cuente su historia? Es decir, yo podría escribir el diario de mi vida y a cuento de qué, ¿sí? Entonces también de pronto, pues que esa idea de volverlo bonito, o de que yo no creo que sea una intención de vamos a escribir esto de una manera bonita, sino que realmente es una cosa que nace, no sé si sea así o no, pues en qué momento se convierte en algo literario y algo relevante para la literatura, siendo que es una serie de sucesos cotidianos dentro de un mundo normal. Eso era como el cuestionamiento que me generaba, y por eso también quisiera a ustedes extenderles la pregunta de cómo es que aparece el diario como un género literario, o si más bien es un género o no, o sea, como, pues, porque cualquier persona no puede simplemente publicar su diario personal. Sí, yo haría solo como una pequeña acotación frente a eso, y le cedería la palabra a Carlos, que creo que tendría algo que quiere decir.
Al respecto, tendría algo que quieren, eso existe, pero es esto, o sea, como que hay una cosa es como un diario,